y voy a apoyarme en esta presentación que pueden ustedes ver ya y que se titula Competitividad post-COVID y los desafíos de Venezuela. Y esto es así porque quiero hablar de dos temas fundamentales. Uno, qué es lo que ha cambiado este año con respecto a la competitividad. Y en segundo lugar, por supuesto, cuáles son los retos de Venezuela. Este es un poco el esquema de mi discusión hoy. En primer lugar, hay que destacar que Venezuela ha sido el último país en nuestro ranking de competitividad mundial cada año desde 2003. Y anteriormente no lo fue porque países asiáticos como Indonesia o Malasia, que sufrieron mucho de la crisis de 1997, se pusieron en lo más bajo de nuestro ranking. Pese a que también ha habido muchos países que se han unido al ranking, Mongolia, Arabia Saudí, etc., Venezuela ha mantenido esta última posición en el ranking. Y trataremos de explicar por qué es así. Con respecto a la pandemia de la COVID-19 y a la crisis económica que va a resultar, yo creo que también hay que destacar que, pese a que va a ser dañina para muchas regiones, particularmente Europa y también Estados Unidos, se va a cebar especialmente en los países exportadores con monedas débiles, entre los cuales se cuentan India, Brasil, pero también evidentemente Venezuela. Y esto no son muy buenas noticias. Y finalmente, solo a través de políticas favorables a los negocios, Venezuela podrá escapar de la trampa de la competitividad. Claro, este mensaje no es en sí muy útil para ustedes. La mayoría de ustedes vienen del sector privado. Por tanto, para mí la pregunta de hoy es ¿cuál debería ser el papel del sector privado en un entorno restringido para los negocios, en un sistema político y social que es bastante inestable y sobre todo que no apoya a los negocios y al sector privado? ¿Y qué podemos aprender de países que han pasado por las mismas restricciones? Creo que es un poco de lo que les quisiera hablar, ¿no? Yo creo que también me gustaría mucho hablar de lo que ustedes quieran y a lo que a ustedes les interese y por tanto, como digo, cualquier cosa que quieran discutir, láncela en el chat. Yo tengo el chat enfrente de mí y cualquier mensaje que me quieran dirigir lo recibo inmediatamente y les contesto. Y eso puede incluso facilitar nuestra discusión para hacerla más dinámica. Finalmente, les estoy hablando desde Suiza. Aquí son las 3:18 de la tarde, en un día soleado de verano, en un país que ha sufrido muchísimo la pandemia en su sistema de salud, pero que está saliendo adelante desde el punto de vista económico, sobre todo, claro, porque Suiza es un país rico, con un sector público bastante saneado y que puede hacer frente muy fácilmente a una recesión económica. Lo que les quiero decir es que estamos viviendo una crisis global que nos afecta a todos, por supuesto, porque todos somos seres humanos, pero también una crisis económica que tiene diferentes efectos en diferentes países. Déjenme darle un poco de material sobre esta discusión. Aquí tienen el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita en Venezuela, y lo he comparado con Chile, porque Chile es, dentro de nuestros rankings, el país más competitivo de Latinoamérica. Recuerden de todas maneras que en Latinoamérica no estudiamos todos los países, pero estudiamos los más importantes, ciertamente Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y México, que están en nuestros rankings, y estamos incorporando nuevos países al ranking como Ecuador o Uruguay en los próximos años. Este gráfico muestra que realmente el reto económico de Venezuela es impresionante porque durante los últimos 7 años, 8 años, ha estado prácticamente en recesión técnica, con caídas del Producto Interior Bruto que van desde el 1% hasta el 15 o el 16%. De nuevo, comparado con economías latinoamericanas como Chile, que no han sido espectaculares, pero que por lo menos han crecido de manera positiva en el mismo periodo del tiempo. Por eso digo que este reto es impresionante. Parece ser que volvemos a la normalidad, ¿no? Y puede ser el momento de la recuperación. Quiero enseñarles este gráfico para que vean que cuando vemos el efecto de la pandemia y cuál es su impacto sobre el comercio mundial,
parece que hemos visto ya la luz al final del túnel. Y eso es porque las políticas económicas de la mayoría de los países están ayudando a la gente y a las empresas pequeñas y medianas para salir adelante. Este gráfico muestra, la línea azul es el número de contagios de la COVID-19 en el mundo, que ha crecido de manera exponencial, y eso está en la escala de la izquierda. La línea roja muestra el índice seco de intercambio báltico, el Baltic Dry Exchange Index, que mide la intensidad del comercio mundial a través de las líneas de comunicación a través del mar. Y como se puede ver, ha habido dos caídas en este índice. La primera ocurrió en febrero, cuando la pandemia explotó en China, el segundo en mayo, cuando la pandemia explotó en Estados Unidos, y a partir de entonces el comercio mundial se ha recuperado. En los últimos meses, en las últimas semanas, ha decaído, sobre todo porque estamos en verano, y claro, en el mes de julio hay mucho menos comercio, pero también porque las segundas oleadas, y particularmente en países como India o en ciertos países europeos, han levantado las señales de alarma en nuestros países. Pero lo que sí podemos ver es que, en cierta manera, estamos volviendo a la normalidad. Los mercados financieros dicen prácticamente lo mismo. A fecha del 20 de junio de este año, el mercado chino muestra rendimientos positivos para todo el año. Estados Unidos solo ha caído un 2%, y solamente en Europa hemos caído un 11,5% debido a la severidad de la pandemia en países como España o Italia. Pero parece ser que lo que para algunos de nosotros era la crisis financiera de nuestra vida ha pasado. Y de nuevo, esto es así no porque no haya habido una pandemia terrible que ha costado muchas vidas y que va a tener un gran impacto en nuestras economías, sino porque los mercados financieros están teniendo en cuenta cuál es el impacto de las políticas económicas en nuestras economías. Y eso para mí es muy importante, porque, como diré en un momento, lo que va a marcar qué países triunfan y qué países no triunfan en esta pandemia es la respuesta que nuestros gobiernos dan a la crisis. El sector privado no puede hacerlo todo. Estas son las estimaciones de la Organización para el Desarrollo Económico Mundial, la OECD, que muestra las expectativas de crecimiento económico o el tamaño de la recesión por áreas del mundo. Y, por supuesto, hay pocos países latinoamericanos, pero se puede ver, por ejemplo, que se estima que Colombia va a caer un 8%, que Chile va a caer un 7% aproximadamente, que Argentina va a caer un 10% en el año en el que estamos. Y, por supuesto, países europeos como España e Italia van a caer mucho más. En el peor de los casos, nuestras economías se podrían reducir en media para todo el mundo entre un 8 y un 9%, lo cual marca una recesión de un tamaño que no hemos tenido en muchísimas décadas, sino casi en un siglo, a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué vamos a sufrir tanto daño económico y, sin embargo, los mercados financieros nos responden? De nuevo, porque los mercados financieros están teniendo en cuenta el tamaño de la recesión, pero también las políticas acomodaticias de los gobiernos que van a intentar reducir este impacto. Esta crisis es diferente, y es diferente porque el mercado, como digo, está poniendo precio a las políticas públicas, porque a nivel corporativo las empresas están sufriendo no en su lado derecho, como en 2008, es decir, no en el lado financiero, sino en el lado de activos. Es una crisis de oferta y demanda, y por tanto el sector privado necesita ayuda, no puede sobrevivir solo. Y también es una crisis en la que China tiene un gran papel que jugar. Y yo aquí tengo una visión un poco extrema, pero creo que si China va a dominar la economía mundial, tenemos que acomodarnos a ello. Del mismo modo que nos hemos acomodado a través de bastantes años al hecho de que Estados Unidos iba a ser la potencia dominadora a partir de la Segunda Guerra Mundial. China está aprovechando esta oportunidad para dominar económicamente, no de manera negativa, sino simplemente para aumentar su influencia. Y yo creo que es importante que países que hasta el momento se orientaban hacia economías europeas o americanas se orienten mucho más hacia China. Eso está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, que está reorientándose hacia China. Australia, donde estuve hace
3 meses, que está reorientándose desde Estados Unidos hacia Asia, e incluso también en zonas del mundo como el este de Europa o incluso África o el Oriente Medio, que han sido mucho más proclives a dejarse influir por la economía americana y que se van a mover mucho más hacia la economía china. Si vamos a ser dominados, yo creo que tenemos que jugar esas cartas. No es que sea lo deseable desde el punto de vista de la competitividad, pero es probablemente lo que vaya a ocurrir. Finalmente, esta es la primera crisis financiera que ocurre en un país que no es de habla inglesa o en la cultura anglosajona. Es muy importante porque también las soluciones yo creo que van a ser mucho más diversas, dado que esta crisis es bastante más global. Déjeme responder a una pregunta que Carlos está haciendo que me parece bastante interesante porque lo podemos discutir mucho más luego. ¿Hay alguna correlación estadística entre competitividad y sistema político? La respuesta es no y sí. Lo que quiero decir con no es que entre los países más competitivos del mundo hay tanto democracias como dictaduras, hay monarquías como repúblicas, hay cualquier tipo de régimen político. Tenemos regímenes desde Singapur hasta Estados Unidos, desde Suiza hasta los Emiratos Árabes Unidos. Pero, y eso sí es cierto, los países que más han aumentado su competitividad en los últimos años, me refiero a los últimos 10 años, no son democráticos. Y esto puede ser un poco chocante, dado que estoy hablando desde uno de los países más competitivos del mundo, que es probablemente el culmen de la democracia. Pero países que han aumentado su competitividad significativamente en los últimos años, como Singapur, Hong Kong, que es una economía, China, los Emiratos Árabes Unidos, no son y no han sido democracias. Y esto es interesante de ver porque lo que sí observamos es que los sistemas mejores desde el punto de vista de la competitividad, sobre todo en los últimos 10 años, son dictaduras benevolentes. Sin que yo, por supuesto, sugiera ninguna recomendación de política económica desde nuestro lado. Es un dato puramente estadístico. ¿Cuáles son las incógnitas en la pandemia? La primera gran incógnita que tenemos actualmente y que va a determinar el impacto de la crisis mundial en todos los países, desde Venezuela hasta España y Suiza, es la pandemia en Estados Unidos y en qué medida su gobierno va a responder cuanto antes. Dado que en Estados Unidos hay elecciones en noviembre, todos esperamos que esta respuesta agresiva y profunda ocurra pronto. Y en ese caso, la recuperación económica mundial será más rápida. La segunda es el desconfinamiento, es decir, cómo volvemos a la normalidad. En países como Suiza no ha habido un confinamiento estricto, pero sí lo ha habido en España o en Hong Kong. Y por tanto, la pregunta es cómo volveremos a la normalidad, cómo trabajaremos en el futuro, cómo vamos a reabrir nuestros negocios y nuestras oficinas. Y de nuevo, cómo será el mundo nuevo tras la pandemia. La tercera incertidumbre son los beneficios del sector privado, las ganancias corporativas que empiezan a llegar porque los anuncios la primera mitad del año ya se están publicando y no son halagüeñas, pero van a determinar también qué industrias van a tener éxito y qué industrias van a colapsar en esta crisis. Y por último, la segunda ola, o los repuntes de la pandemia. En un evento que hicimos el mes pasado para los mayores ejecutivos de las empresas más importantes en Suiza, todos mencionaron casi con unanimidad que su mayor riesgo e incertidumbre es la posibilidad de un repunte de la pandemia, para la que no estamos preparados. Y para países como Brasil, Venezuela, que todavía están en la primera ola, conviene aprender las lecciones de nuestros países en Europa, por ejemplo, para que un repunte no suceda. Estas son las 4 grandes incógnitas que es importante mencionar. Yo aquí quiero ya un poco extender la visión. Una vez que vemos cuál es el efecto de la pandemia y la crisis económica que va a suceder, quiero poner esto mucho más en contexto. Yo creo que la COVID-19 marca en cierta manera
un nuevo tipo de globalización, no necesariamente su fin. Y aquí quiero referirme particularmente a Venezuela, porque los factores de los países, es decir, las diferencias y las diferenciaciones de países van a ser mucho más importantes que los factores mundiales para marcar el desarrollo económico de un país. Lo que quiero decir es que comercio mundial, precios del petróleo, regulación internacional, todos estos riesgos que hasta ahora han sido importantes van a ceder a favor o en contra de riesgos que son mucho más de país. Eso quiere decir también que la habilidad de los países por diferenciarse va también a marcar uno de las tendencias más interesantes. Yo creo que para Venezuela, por tanto, debería aprovechar esta oportunidad para generar un nuevo tipo de modelo que sea único, y no me refiero a un modelo político, sino simplemente a un modelo de política industrial y de competitividad que le permita recuperarse rápidamente en un mundo que está en completo desorden, ¿no? En completo desorden económico. La tendencia ya comenzó en 2018, es decir, la COVID-19 no ha hecho sino acelerar esta tendencia hacia la mirada doméstica, ¿no? Hacia el centrar nuestra visión en los factores nacionales mucho más que en los factores internacionales. Y esta tendencia comenzó en 2008 porque hemos estado construyendo muros físicos y psicológicos. Me refiero a barreras a la inmigración, pero también tarifas, guerras comerciales. Y ya desde 2018 hemos estado cada vez más compitiendo entre países. Y esta tendencia anti-globalización se ha exacerbado con la pandemia y por tanto va a continuar. La globalización se recuperará porque la globalización actual es más de datos o de información que de bienes y servicios. Pero hasta entonces los países tienen que, como digo, diferenciarse y competir en regulación, en políticas y en ideas. Los ganadores, por tanto, van a ser países que tengan buenas políticas. Cuando digo buenas políticas me refiero a políticas de fomento del empleo, de apoyo a la pequeña y mediana empresa, buenas políticas fiscales, buena regulación. Segundo, van a ser países con finanzas sanas, es decir, que tengan, por ejemplo, bajos ratios de deuda por Producto Interior Bruto, lo cual obviamente para ustedes les descorazonará, pero recuerden que yo vengo de España, donde también tenemos un ratio muy elevado de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Y finalmente, y yo creo que eso debería ser buena noticia para un país tan grande como Venezuela, que es rico en recursos naturales, países con más cadenas de suministro local. En ese mundo en el que se abren barreras y el comercio internacional decae porque la distancia entre Caracas y Pekín ha aumentado por un factor de 3 en los últimos meses, debido a que la pandemia nos ha alejado mucho más de otros países, hay que desarrollar los mercados internos. Yo creo que esa es una gran ventaja para Venezuela de nuevo, en contrario a otros países como, por ejemplo, Suiza o como, por ejemplo, Singapur, que es la posibilidad de desarrollar mercados internos. Y por último, las zonas económicas se combinan con buenas políticas locales. Déjenme explicar esto con nuestro ranking. Quiero mostrar aquí, luego volveré a la transparencia anterior, pero aquí quiero mostrarles el ranking de competitividad mundial de 2020. Y como pueden ver, abajo Venezuela figura en el puesto 63 de 63 países. Pero quiero referirme brevemente a los 5 países más competitivos de nuestro ranking. Son Singapur, Dinamarca, Suiza, Holanda y Hong Kong. De nuevo les recuerdo que evaluamos economías y no países, por eso tenemos a Hong Kong o a Taiwán, por ejemplo. Pero lo que les quiero mostrar en este gráfico es que estos 5 países tienen 2 características comunes. La primera característica es que son economías pequeñas. Y eso quiere decir que países como Estados Unidos o como Venezuela no pueden competir con países pequeños. Países pequeños tienen más economías de escala y es más fácil encontrar consensos sociales, ¿no?
Pero la segunda característica de estos países es que no están aislados. Es decir, son países pequeños que operan en redes comerciales mucho más amplias. Holanda, Suiza y Dinamarca son países europeos. Holanda es un país de la zona euro. Dinamarca no es de la zona euro, pero es un país de la Unión Europea. Y Suiza ni es de la Unión Europea ni es de la zona euro. Pero sin embargo, operan dentro del marco de la economía europea, que es la tercera potencia económica global. Singapur y Hong Kong tienen la misma característica. Son países pequeños, pero dos operan en conexión a China y especialmente Hong Kong. La economía de Hong Kong sin China, sin mainland, no sería un país competitivo. Esto quiero decir porque, si vuelvo a lo que estaba diciendo antes, las zonas económicas se combinan con buenas políticas locales. Yo creo que la solución de futuro para Venezuela radica no tanto en la economía global, sino en la economía latinoamericana. Y el desarrollo de mercados internos en Latinoamérica para nuestros productos y nuestros servicios va a hacer de la región una gran potencia económica en el futuro. Claro, eso requiere primero infraestructura y segundo cooperación. Pero para mí tiene que ser una de las lecciones de futuro para las economías venezolana, brasileña, colombiana o paraguaya, que hay que colaborar dentro de la región para crear regiones económicas similares a lo que ha hecho Europa o lo que ha hecho Asia. Déjeme, antes de centrarme en la última parte de mi charla sobre Venezuela, responder a Héctor, que pregunta cuáles son las principales consecuencias para una empresa por ser poco competitiva. Esto es muy importante porque desafortunadamente el lenguaje no nos ayuda. Quiero decir, el concepto de competitividad empresarial se refiere a la habilidad de competir con otros, ganar cuota de mercado y vender más a expensas de otro de mis rivales. La competencia requiere diferenciación. A nivel de país, la competitividad no tanto se refiere a la habilidad de competir, sino se refiere a la habilidad de los países de crear prosperidad. Y se llama competitividad porque el término ha sido un poco tomado prestado del mundo corporativo, pero la competitividad no requiere competencia. Y eso quiere decir que la clave no es tanto la diferenciación como la colaboración. Es decir, cuando dos países colaboran, es decir, cuando dos países negocian, cuando tienen comercio entre ellos, los dos se hacen más competitivos. Es muy importante porque la carrera hacia la competitividad no requiere que para que yo mejore tú tienes que entregar. Entonces, por eso es muy diferente. Las principales consecuencias para una empresa de ser poco competitiva es, por supuesto, la falta de sostenibilidad. Pero lo que me parece muy importante que es tener en cuenta es lo siguiente. Para una empresa es muy importante que el país en el que opera sea competitivo. Y eso es un área en el que hemos trabajado durante mucho tiempo, porque los países que no son competitivos influyen mucho en la habilidad de sus empresas para competir. Y es un factor que determina el beneficio a largo plazo en una gran magnitud. Un estudio que realicé con uno de mis colegas, de hecho, mostró que la influencia de los factores país en los resultados empresariales es más importante que la estrategia o liderazgo de la empresa. Es decir, que para una empresa venezolana, sus resultados están mucho más influidos por el contexto institucional y político del país que por la calidad de su liderazgo. Y al contrario, dos empresas idénticas, una en Venezuela y otra en Suiza, terminarán con resultados completamente diferentes solamente porque el marco institucional suizo es mucho más fuerte. Pues es muy importante entender la competitividad. Juan pregunta qué país ha visto ascender de manera importante en los últimos 5 años y por qué. Le daré 2 ejemplos. Un ejemplo de un país que ha caído mucho es Japón. Japón fue hace 20 años el país más competitivo del mundo. Hoy, si miramos nuestro ranking, que es nuestro a continuación, pueden ver que Japón está en el puesto número 34. Es decir, Japón ha caído del número 1 al puesto 34. A contrario, uno de los países que más ha aumentado en los últimos 30 años es Suiza, que era el número 25 hace 30 años y ha sido el número 1 hace algunos años. Y más recientemente, el país estrella de la competitividad mundial ha sido China, seguido por Arabia Saudita. En los dos casos, como pueden ver,
no hay regímenes democráticos, pero en los dos casos las políticas económicas, tanto del gobierno chino como del gobierno saudí, han ido orientadas a establecer un cierto tipo de capitalismo controlado, que ha tenido bastante éxito. Ramón dice que en los últimos 30 años el comercio interregional de Latinoamérica no ha crecido, y no obstante el esfuerzo que hacen los organismos públicos regionales. Recordemos que Latinoamérica no es una zona económica natural y hay que construirla. Y hay que construirla a través de colaboración. Y aquí yo creo que lo que nos ha faltado como región es falta de liderazgo político para llevarlo a cabo y el cuenta de que la capacidad económica de Latinoamérica, sin necesidad de influencia de terceros países, es enorme para el futuro. Porque tenemos los recursos naturales, porque tenemos la capacidad y el talento, y porque tenemos la población y el mercado interior que nos haría tener excelencia. Aquí vienen un poco las malas noticias sobre Venezuela. Como les decía antes, o como decía Alberto al principio, nuestro régimen de competitividad se basa en 4 factores. El primer factor es la gestión económica, el segundo factor es la eficiencia del gobierno, el tercer factor es la eficiencia del sector privado y, por último, la calidad de la infraestructura. Como pueden ver, Venezuela, aparte de figurar el número 63 de 63 países en el ranking general, es el último tanto en la gestión o los resultados económicos como en su infraestructura. La eficiencia del gobierno es número 62 y la eficiencia de los negocios es número 60. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Y dónde están, desde mi punto de vista, los aspectos más importantes para el desarrollo de la competitividad del país? Las buenas noticias están en el sector privado. Ciertamente, pese a todas las limitaciones, el sector privado de Venezuela es relativamente boyante. Como pueden ver, por ejemplo, Venezuela está en el puesto número 37 en las prácticas de gestión, número 52 en valores y actitudes y número 56 en el mercado de trabajo. Y esto se refiere sobre todo a productividad, lo cual es relativamente mejor que su ranking. ¿Cuál es la batalla a ganar? Olvídense de la calidad del gobierno o de la gestión económica. Desde nuestro punto de vista, el foco siempre hay que ponerlo en la infraestructura. Los países, tanto que tienen éxito como que los que fracasan, lo hacen porque ponen el punto de atención en, como he dicho antes, 3 aspectos fundamentales: educación, sistema de salud, infraestructura física. En educación, Venezuela está en el número 60, lo cual no es relativamente mal. En salud está el número 59 y en infraestructura básica está el número 63. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el ejemplo de Brasil. Brasil es un país que, como Venezuela anteriormente, dejó pasar los buenos tiempos. En un momento en el que el real estaba fuerte, en un momento en que la economía de Brasil exportaba sin parar, en un momento en que los precios del petróleo estaban altos, Brasil se olvidó de invertir en educación o en infraestructura. De tal manera que, por ejemplo, todavía hoy, la educación primaria no es obligatoria en Brasil. Yo creo que esa trampa es fundamental. Olvidarse de las inversiones en los países que no son competitivos es el gran error. Porque todo lo demás, incluida la eficiencia del gobierno, resulta de que atrae capital, que genera empleo, bienestar, recaudación de impuestos, gasto público y eficiencia del gobierno. Y los sistemas políticos cambian cuando la economía cambia. Y normalmente no es al revés. Es decir, los sistemas políticos responden de manera eficiente a cambios económicos. Y piensen aquí, por ejemplo, en sistemas como el de Singapur, como el de los Emiratos Árabes Unidos, incluso como el de China, en el que la respuesta política es una respuesta a demandas sociales de desarrollo y prosperidad. Aquí les quiero mostrar también, esto es más representativo, aquí tienen los criterios de nuestro ranking en los que Venezuela está de los más fuertes y los más
los más débiles. No les voy a dar las malas noticias. Hay muchos indicadores en los que Venezuela está en número 63. Pero fíjense, por ejemplo, en las potencialidades del país cuando miramos algunas características de la eficiencia del gobierno, como por ejemplo los impuestos o la deuda del gobierno. También, por ejemplo, la eficiencia del sector privado. Venezuela está en número 23 en credibilidad de los gestores, número 24 en responsabilidad social, número 29 en emprendimiento. Y cuando vamos a infraestructura, incluso en temas medioambientales, el país está relativamente mejor. Yo creo que esa debería ser la oportunidad. Y les quiero decir, aparte de todos los datos que tienen aquí y que pueden mirar más en detalle cuando vean mi presentación y, por supuesto, consultando la información que proporciona CONAPRI o la misma información en nuestra página web, les quiero mostrar por último lo que llamamos los indicadores clave de atractivo, los Key Attractiveness Indicators. Y lo que hacemos es preguntar a nuestros ejecutivos, muchos de ustedes seguramente habrán contestado a nuestro cuestionario, les preguntamos de una lista de 15 indicadores cuáles son los mayores atractivos de una economía, en este caso de Venezuela. Y de esta lista de 15, los ejecutivos tienen que elegir 5. Y aquí les quiero hacer una comparación que es muy interesante. Si miran al lado izquierdo de esta transparencia, los países más bajos, por ejemplo Venezuela y Brasil o Croacia, Mongolia, países que figuran en lo más bajo de nuestro ranking, dominan principalmente en actitudes, en costes, en relaciones laborales efectivas, pero están muy bajos en cultura de I+D o estabilidad de políticas, competencia del gobierno. En contraste, si miran a los países de la derecha, los países que dominan el ranking, sus fuerzas, sus potenciales son la infraestructura, la estabilidad política, la previsibilidad de las políticas, entorno favorable para empresas, entorno jurídico eficaz y así sucesivamente. Y aquí pueden ver cómo en el mapa, en este mapa, evidentemente Venezuela figura a la izquierda, como uno de los países de menor competitividad. Lo que les quiero decir es que si miran a nuestros indicadores y a lo que ustedes mismos dicen, los ejecutivos venezolanos, el 64% consideran que las relaciones laborales en Venezuela son efectivas, el 51% hablan de actitudes positivas y abiertas, el 48% hablan del talento y el 46% de la competitividad de costes. Pero como les he dicho, para hacer un país más competitivo, lo que hay que promover son los indicadores que figuran abajo, como por ejemplo la predictabilidad y la estabilidad política, el entorno de negocios favorable, la competencia del gobierno, el entorno legal. Aquí evidentemente poco podemos hacer, porque las reformas políticas no dependen tanto del sector privado como del sector público. Pero el acceso a las finanzas, la cultura de investigación y desarrollo, el dinamismo de la economía, la calidad del gobierno corporativo, sí que son aspectos que deberían caer bajo responsabilidad del sector privado. Y eso es uno de mis mensajes fundamentales hoy, ¿no? Yo creo que es muy difícil en Venezuela hacerse competitivos en poco tiempo. Esto va a ser un esfuerzo de muchos años y probablemente de 1 o 2 generaciones, porque si miramos los países que no eran competitivos hace 20 años, son todavía los mismos países que no son competitivos hoy en día. De nuevo, hay muy pocos países que escapan esta trampa. Pero hay que empezar por lo pequeño. Y lo pequeño en este caso, desde nuestro punto de vista de empresarios, es fomentar el talento, fomentar la investigación y el desarrollo, ayudar a que desde nuestra posición, probablemente de ejecutivos en empresas grandes, fomentemos el desarrollo de las empresas medianas y pequeñas, preservemos una calidad del gobierno corporativo que sea excelente, y eso puede hacer que incluso en un entorno institucional que no sea necesariamente fuerte, haya una cierta atracción de capital e inversión incluso doméstica,
que genere un modelo de competitividad en el que el sector privado tira del sector público. Y aquí quiero utilizar el ejemplo de Suiza, en la medida en que puede ser útil como un modelo. Hace 30 años, yo todavía no había venido a Suiza nunca, pero hace 30 años Suiza era un país rural, pobre, en el que, por ejemplo, las mujeres apenas no habían ganado el derecho al voto hacía muy poco tiempo, que dependía fundamentalmente de los países vecinos y cuya mayor industria era la exportación de café o de leche. Y en 30 años se ha convertido en un país muy competitivo. Y lo hizo así porque su sector privado, en ausencia de todo, es decir, es un país que no tiene recursos naturales, ni acceso al mar, ni vecinos amigables, porque los vecinos suizos son muy grandes, economías muy grandes, es un país que decidió apostar por su sector privado de tecnología. Y el motor del cambio del país no fueron los políticos ni los gobiernos, sino ese sector privado que poco a poco demandó mejor educación y demandó mejores infraestructuras, y entonces el sistema político respondió y lo hizo, y hoy en día Suiza es un país enormemente competitivo, de nuevo en el que el gobierno no juega ningún papel, solamente de apoyo, y en el que el motor de la economía sigue siendo el sector privado. Normalmente es lo contrario. Si vemos lo que pasa en Singapur o lo que ha pasado en China, muchas veces es el sector público el que tira. Pero modelos como el suizo o el americano o incluso el alemán son ejemplos en los que el sector privado ha tirado del sector público. Y yo creo que esa debe ser la oportunidad para el país. Déjenme darles una última página de conclusiones y podemos abrir la discusión si nos queda tiempo. Para la competitividad futura hay que preservar el empleo y la prosperidad. O sea, eso debe ser el objetivo de cualquier política económica. De nuevo, olvídense de competir para la competitividad. La competitividad requiere empleo y prosperidad y calidad de vida. Y esto es responsabilidad tanto del sector público como del sector privado. Por limitaciones institucionales, evidentemente, y porque se va a tardar mucho tiempo en cambiar el entorno. Venezuela tardará al menos una generación en recuperar su prosperidad pasada. Pero estas políticas óptimas para salir de la crisis actual deben garantizar el empleo y el consumo más allá de 2020. Existe poca capacidad de actuación para el sector privado, pero allí donde existe debemos explotarla porque no podemos ser fatalistas. Yo creo que, como ha dicho Alberto al principio, Venezuela es mucho más una tierra de oportunidades que una tierra de desastre, porque los recursos, el talento y sobre todo la ambición y la capacidad empresarial existen. Y yo creo que es lo que habría que fomentar. Espero que esto sea útil sobre todo para abrir una discusión y si tienen algunas preguntas, pues estoy dispuesto a responderlas.